Está al día con Hernán Higuera. Las 6:39, de inmediato doy la bienvenida a Francisco Miño, el expresidente del directorio de Ban Ecuador. Y es que Ban Ecuador extendió por 60 días adicionales el plazo para que los ciudadanos con dificultades crediticias accedan a la remisión del 100% de intereses, de gastos judiciales, multas y recargos. Este beneficio está enmarcado en la Ley de Alivio Financiero dispuesta por el gobierno y busca ofrecer soluciones a los deudores. Los beneficiarios de créditos productivos como microcréditos y pymes podrán presentar su solicitud para acogerse a la remisión de intereses hasta el 5 de mayo de 2025, luego de que el plazo original finalizara el pasado 28 de febrero. Francisco Miño, buenos días. Hola Hernán, buen día, un saludo para todos los que nos ven y escuchan. Bueno, a ver, ¿cómo los clientes de Ban Ecuador deben hacer el proceso? Bueno, Hernán, primero, un poco para contextualizar la entrevista, tenemos que entender que Ban Ecuador hace crédito productivo, que es una cosa diferente a lo que normalmente hace la banca y las cooperativas. Ban Ecuador, el 80% de su cartera es crédito productivo. En la banca y cooperativas tenemos alrededor del 40 o 30% en ese segmento. Entonces, el proceso de alivio financiero para nosotros es un proceso de alivio al sector productivo. ¿Y cuántos clientes tienen? Nosotros tenemos en cartera más allá de 400,000 clientes y como clientes transaccionales, digamos, cerca de 1 millón de clientes, porque obviamente nosotros, por ejemplo, somos pagadores de los bonos de desarrollo humano, entonces tenemos una cantidad importante de clientes. Pero dentro de la cartera alrededor de 350,000 a 400,000 clientes fluctuantes, digamos. Ya. Y los últimos 3 años, el proceso de alivio financiero, Hernán, ha sido un tema extremadamente importante para el sector productivo, porque los últimos 3 años han sido complicados y difíciles. ¿Qué veían? ¿La gente no pagaba? Pero hay factores importantes que hay que analizar. Uno, el cambio climático. ¿Usted se acuerda que a inicios de año teníamos el tema del fenómeno de la niña o el niño, que iba a haber un montón de lluvias? Nadie invirtió en el segmento productivo. Si no hay inversión, no hay flujo, y si no hay inversión, no hay capacidad de pago. Tuvimos el problema de las sequías, que finalmente fue una sequía extendida, larga, ¿cierto? Teníamos provincias como Loja, en donde tuvimos incendios de una buena parte del sector productivo. Relacionados y los problemas de energía relacionados al tema del cambio climático. También teníamos problemas de inseguridad. El sector productivo es súper sensible a esos temas. Recuerde que somos sectores productivos rurales, y en la ruralidad la gente deja de ir al campo, los empresarios dejan de ir a sus fincas precisamente para cuidar sus temas. Hay temas de vacunas, secuestros, extorsiones, extorsiones. Cosas, ¿no? Otro tema importante, Carlos, es la migración. ¿Cierto? La migración de los últimos 3 años ha sido importante porque han sido deudores de la banca que han migrado. Muchos de los deudores que migran para pagar su migración ilegal se endeudan en bancos o en cooperativas y finalmente desaparecen del país. Eso le ha pasado a Ban Ecuador. Muchos de sus deudores que tenían préstamos para actividades productivas dejaron el campo, se fueron, se migraron, y esas operaciones... ¿Y cuánto dejaron en deudas? La cartera vencida de Ban Ecuador es una buena medida de lo que el sector productivo maneja. Nosotros tenemos una cartera vencida aproximada del 20%, que es muy alta en realidad, y comprende con todos estos factores. Y otro factor importante que hay que considerar es el tema demográfico en el país. Se han incorporado más de 1 millón de nuevos clientes jóvenes en la banca, que es un segmento poblacional complejo y complicado. No tiene garantías, no tiene experiencia. Las actividades productivas exigen inversiones que están sujetas al financiamiento informal. Todos estos factores han configurado un escenario complejo en el país, y era necesario establecer mecanismos de alivio financiero. Y el gobierno, consciente de eso, el presidente Noboa impulsó varios temas, 4 puntualmente. En marzo del año pasado se impulsó la ley de alivio a las actividades turísticas y fomento de empleo. Esto establecía que la banca pública podía hacer modificaciones importantes principalmente dentro del Código Orgánico Administrativo. Aquí hay un punto importantísimo que mencionar, Hernán, que las operaciones que van a coactiva, es decir, que ya tienen un proceso legal, que tienen embargos, que tienen medidas cautelares, antes se podían generar plazos de pago solamente hasta 2 años. Que digamos, usted tenía una deuda vencida de 7 años y caía en coactiva, no había forma de que esa deuda sea pagada en más tiempo, únicamente en 2 años. Esa ley nos permitió cambiar el reglamento y el plazo se extendió hasta 7 años. Después hubo el proceso de condonación. En julio del año pasado, el presidente, bajo un estudio técnico, hizo una condonación de operaciones de hasta $5,000 de operaciones que se consideraban irrecuperables.
Estas operaciones estaban afectadas principalmente por el tema migratorio. Muchos de nuestros clientes productores, de agricultores, de Manabí, de Guayas, se fueron del país. La deuda se quedó con un deudor, con un codeudor, con la mamá, con el papá, que no entendían qué pasaba, no íbamos a cobrar, hacíamos acciones judiciales que más era el gasto de lo que en lo que podíamos cobrar. Y se benefició cerca de, el banco hizo una condonación de cerca de $60 millones. El tercer eje fue el diferimiento de cuotas. Entonces, ¿se acuerdan, Hernán, que en noviembre salió este decreto del presidente precisamente por el tema del problema energético? Claro. Exactamente. Dijo, no paguen 3 meses, después de 3 meses retomen los pagos. Exactamente. Este tema, Hernán, fue importante para todos porque aquí lo aplicaron tanto banca pública y privada y nos permitió contener la cartera vencida. Bueno, en la privada muy pocos, digamos que... Ahí hay cosas que, sí. son otros temas para conversar. Ajá. Sí, este es un tema potestativo también del cliente. El cliente que quería, porque eran clientes que estaban al día en sus obligaciones, podían acogerse al diferimiento. Yeah. Pero fue un tema importantísimo porque nos ayuda a nosotros como banco a contener la cartera vencida. Teníamos un problema energético, la gente no iba a pagar, los clientes buenos iban a caer en mora. Entonces nos permitió a nosotros contener la cartera, ayudarle al cliente y finalmente durante 3 meses, las cuotas de 3 meses fueron al final de la tabla. Y el último proceso, Hernán, fue el tema de la remisión de intereses, que parte de la ley de alivio financiero que se aprobó por la Asamblea Nacional en 9 de diciembre. Esta ley a la banca pública, en la parte puntual de la banca pública, le permite hacer remisión de intereses de operaciones vencidas que estaban más allá de 180 días. Uh-huh. Había un plazo final hasta el 28 de febrero, usted perfectamente lo mencionaba, el plazo está extendido hasta los primeros días de mayo, pero lo que el contexto fundamental es que si un cliente hace un pago de capital, el banco le hace una remisión de intereses. Y ahí dividimos la cartera en 2 partes. ¿Y cómo se establece el monto del pago del capital? Ahí dividimos la cartera en 2 partes, ¿cierto? Pongamos un ejemplo. Dividimos exactamente los clientes que tienen más de $20,000 y clientes que tienen menos de $20,000. ¿Por qué? Porque el 70% de los clientes nuestros son microcréditos, son clientes pequeños y muy pequeños. Entonces, digamos, de esos clientes muy pequeños les dijimos, ok, tienes una deuda vencida más allá de 180 días, el promedio de vencimiento en ese microcrédito está más allá de cerca de 2 años. Digamos, un ejemplo claro, si un cliente nos debía $10,000 y tenía 2 años de vencido, tenía $10,000 adicionales por gastos legales, intereses, moras y un montón de gastos que se cargan en este tema. Entonces le decíamos, oye, tu saldo de capital es 10,000, pero el resto son 10,000. Páganos $1,000, que es el 10%. Nosotros esos $9,000 te refinanciamos a un plazo razonable y los $10,000 hacemos una remisión o una condonación o un perdón de intereses. Entonces tuvimos... Te quedas con una deuda de 9,000. Te quedas con una deuda de 9,000, una deuda que antes era 20,000. Uh-huh. O sea, es un proceso súper interesante. Ahí tuvimos cerca de... ¿Y ahí quién pierde? La banca. La banca pierde, por supuesto, Hernán, porque son... ¿Y esos costos quién asume en el caso de la banca pública? Buena pregunta. En el caso de la banca pública lo asume Ban Ecuador, ¿no es cierto? Porque son intereses que finalmente se crearon, se crea una cuenta por cobrar. Nosotros asumimos que vamos a cobrar. A un punto importante que decir que Ban Ecuador es un banco financiero público autónomo, es decir, nosotros vivimos únicamente de la generación de nuestra cartera. Uh-huh. No recibimos presupuesto de finanzas, es decir, nosotros tenemos que financiar nuestro gasto operativo. Que ¿Y no les pone en riesgo este tipo de acciones? Sí, pero el año pasado fue un año interesante, Carlos, crecimos en cartera, logramos mejorar la estructura financiera del banco, finalmente después de 3 años logramos utilidad. Entonces el banco tiene una solvencia importante para absorber estos temas. Uh-huh. Obviamente hay un límite, se hace un estudio técnico, tenemos que ver hasta dónde podemos llegar, pero el buen desempeño del banco permitió absorber estos valores que ahora le comento, Hernán. Ahora, ¿cuántas personas están o podrían acceder a esta extensión del plazo en remisión? ¿Cuántas han accedido? ¿Cuántas pueden acceder? Han accedido cerca de 30,000 personas hasta la fecha. 30,000. Calculamos que hasta mayo existan por lo menos unos entre 5,000 y 10,000 personas más. Estamos hablando de unos 40,000 clientes de Ban Ecuador que finalmente representan familias, ¿no es cierto? Uh-huh. Y estamos hablando de una remisión de intereses en una cartera cercana a $40 millones. Esto nos va a permitir, Hernán, a nosotros como banca pública bajar nuestra índice de morosidad en por lo menos 5 puntos. ¿Qué clientes o qué tipo de clientes son los que menos pagan, los que han dejado de pagar? Bueno, en general...
Lo podemos dividir por sector, ¿no es Ok. cierto? El sector agrícola el año pasado tuvo un desempeño importante. Hernán, ahí teníamos precios de maíz altos, precios de cacao Altos, altísimos. claro. Los Y siguen, ¿no? Y En siguen. cacao, ajá. Los floricultores, nosotros atendemos muchísimos floricultores pequeños. Usted vio las cifras del Valentín anterior, fue el mejor año de la Así es. historia del negocio de la industria de flores. El precio de banano se mantuvo alto, el precio de la caña de azúcar, el precio del arroz estuvo alto, entonces fue un año de flujo. Entonces, ¿no? ese sector estuvo bien. El sector estuvo bien, tuvimos ahí un repago importante, pero este sector identifica que este año va a tener más o menos las mismas condiciones, entonces necesita liquidez. Y el proceso de alivio financiero ayuda muchísimo porque, oye, no me pagues, invierte. Básicamente ese fue el mensaje el año pasado. Es una forma de ayuda, claro. Es una forma de ayuda en ese sector. Ya. Pero tenemos sectores complicados como el turismo. Por ejemplo, Claro. nuestros clientes de turismo, la demanda de crédito en turismo bajó. Con bajó. un país en guerra, imagínese. ¿Quién quiere venir acá? Exactamente. El turismo interno y externo también bajó. El tema del cambio climático también estuvo asociado a temas de inseguridad por el cierre, a temas de turismo por el cierre de carreteras, por ejemplo. Loja, Baños, por ejemplo, tuvimos un deslave importante el año pasado. Y el sector también del transporte. ¿Cierto? Es un sector que obviamente está sujeto a los temas de inseguridad. Normalmente el sector de transporte es un sector que mantiene un nivel de endeudamiento porque las inversiones son altas. Taxis, buses. Buses, Camionetas. carga pesada. Carga ¿no es pesada, cierto? ya. Y digamos, nosotros el año pasado lanzamos un producto junto con el Ministerio de Transporte a pedido del presidente Noboa para financiar el recambio, para empezar a financiar el recambio de unidades en todos estos segmentos. Tanto buses, carga pesada, taxis y carga mixta, que son pequeñas camionetas, buses escolares, buses de turismo. La demanda fue poca en realidad porque lo que vemos allí es que el sector tiene problemas complicados con su calificación crediticia. Principalmente el sector del taxismo, ¿no es cierto? Es un sector que ha sufrido mucho, la informalidad, el tema de la inseguridad también ha afectado, ¿no? ha afectado muchísimo. Y son sectores que tienen problemas con su calificación crediticia. El problema de tener una calificación crediticia baja acá, Hernán, es que usted se desbancariza. O sea, nadie le presta plata. Y finalmente, ¿qué pasa? Que se terminan, esos sectores terminan recurriendo a la intermediación financiera informal, a la usura, que tiene muchísimos... A ponerse en riesgo, ¿no? A ponerse en riesgo. El presidente nos ha pedido trabajar en un proyecto de ley de una segunda fase de alivio financiero para precisamente corregir estos puntos que quedaron aparte de la ley de alivio financiero, principalmente enfocar en cómo manejamos dentro de la banca, como política pública, ya no como banca pública, sino como política pública, cómo manejamos los scores financieros o la calificación crediticia baja de esos segmentos. Claro. Lo más recomendable y lo mejor en este momento es que si usted es cliente, digamos en este caso de Ban Ecuador y está preocupado por las deudas, cómo voy a hacer para pagarlas, los intereses nos comen, pasan los meses y claro, uno le quita el sueño el tema ¿no? Entonces hasta el 5 de mayo, luego de que el plazo original finalizó el 28 de febrero, acérquense a las agencias, hagan su propuesta, su diálogo, qué pueden hacer. Creo que es la mejor manera en la que todas las entidades públicas, sobre todo, están tratando de ayudar a la gente. En las privadas sí tenemos problemas. Aquí mismo tengo yo un mensaje de un amigo que dice que no le fue bien, pero es que las privadas tienen, digamos, otra forma de tratar el tema, ¿no? La banca privada finalmente es un negocio privado, ¿no es cierto? Y ellos obviamente más que nosotros tienen que, casi igual, pero tienen una responsabilidad sobre mantener su solvencia y su patrimonio porque responden a clientes, ¿no es cierto? Igual que nosotros. Estos temas de alivio financiero para la banca privada son potestad, es decir, para nosotros como banca pública somos obligatorios porque somos parte de la política del gobierno. Pero para la banca privada, digamos, es facultativo. Bueno. Gracias, le digo a Francisco Miño, presidente del directorio de Ban Ecuador, nos ha explicado la situación, cómo están las cosas y los beneficios a los que los clientes de Ban Ecuador pueden acceder en caso de que presenten y se acerquen a negociar con una solicitud de mano. Lo peor que puede hacer una persona que tiene una deuda es no acercarse a negociar. Con cualquier tipo de institución financiera, los deudores también tenemos derechos, hay que acercarse y hay que conversar y hay que arreglar las cosas. Hay que aprovechar estas oportunidades porque sí, en algunos casos suenan así, ¿no? El hecho de que le den un alivio por unas cuotas, por un monto de intereses, no le viene mal a nadie en estos momentos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy gentil. Notimundo al día con Hernán Higuera.